Hermanos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida para este tiempo que tenemos de reflexión en la palabra de Dios. Sean bienvenidos nuestros hermanos de la Iglesia de Dios es Amor, pero también damos la bienvenida a aquellos que nos han acompañado durante todo este tiempo, ya sea que viven dentro del Estado de México, en la Ciudad de México, en alguno de los estados de nuestro país o fuera de nuestra nación. Sean todos bienvenidos. Vamos a tener una palabra de oración suplicando su dirección para este momento que tendremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Padre, queremos rogarte en esta hora que tu Santo Espíritu nos brinde, Señor, la paz, la quietud que Él solamente puede brindar. Y Padre, al hacer lo que nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestros oídos, estén concentrados en escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, sabemos que tú siempre tienes enseñanzas nuevas y particulares para cada uno. Que los momentos que tú nos brindas, los momentos, Señor, que tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, son momentos, Señor, que debemos de prestarles la importancia, pero sobre todo la atención necesaria para poder escuchar tu dulce voz. Dios, yo no puedo hacer nada más que compartir tu palabra. Por eso rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada uno de nosotros. Y Padre, sea quien nos redarguya, nos corrija, nos exhorte, nos anime a perseverar, Señor, en tu camino. Bendito Padre, gracias por tu promesa de que tu palabra no volverá vacía, sino que el Señor dará su fruto a su debido tiempo. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, hemos venido considerando en nuestros últimos miércoles la oración modelo del Señor. Y en esta ocasión nos detendremos en el versículo 10. Voy a darle lectura a toda esta porción que es del verso 9 al 13. Mateo capítulo 6, del 9 al 13. La palabra de Dios dice así: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hoy solamente consideraremos el verso 10. Lo leo nuevamente. Dice la palabra de Dios: Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hace algunos años trabajé en una institución educativa y en esta institución educativa había una festividad que le llamaban ellos el Homecoming. Y esta actividad tenía como propósito hacer llegar una invitación a las diferentes embajadas que hay en nuestro país, con el propósito de que participaran trayendo algunos de sus bailables, algunos trajes típicos, o pudieran presentar algo muy en particular de su nación. Esta actividad incluía que había hacerles llegar una invitación a cada una de estas embajadas. Quiero comentarles que era o suena quizás sorprendente que en algunas embajadas quienes recibían estas invitaciones eran los propios embajadores. Y pues sí, eran los países más pequeños, los países que no contaban con recursos humanos suficientes y que quienes hacían algunos trabajos, también hasta de recibir mensajería o algunas cosas, eran los propios embajadores. Cuando era yo atendido a veces por algún embajador, me sentía halagado, ¿no?, de saber que el embajador tenía la atención de recibir en propia mano esta invitación. Muchos de ellos se sentían sorprendidos, halagados de que se les tomara en cuenta para poder participar en esta actividad. Algunos, como los países grandes, pues solamente uno llegaba al lugar donde reciben la mensajería y ahí se quedaba. No había la opción de poder tener contacto con algún embajador. Sin embargo, los países pequeños daban esa oportunidad, poder estar en contacto con el propio embajador.
Cuando nosotros nos acercamos a Jesús debemos entender que Él no es un embajador, que Él es un rey y que no solamente, como dice la palabra de Dios, es un rey, sino que es el Rey de reyes y Señor de señores. Una de las cosas que en las meditaciones, en las reflexiones pasadas hemos considerado es que Jesús fue un maestro, era un maestro peripatético. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que caminaba de aldea a aldea con sus discípulos y les iba enseñando y les iba mostrando las grandezas que ellos deberían de conocer para después compartir. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no estaba diciéndoles simplemente sigan mis enseñanzas, ¿no? Él literalmente quería que ellos lo siguieran. Ellos recibieron más de lo que esperaban. Aprendieron las grandes verdades de las Escrituras mientras seguían a Jesús. También se les dio el privilegio de ser testigos de innumerables milagros que Jesús realizó. Y seguramente que ellos tuvieron la posibilidad de pedirle a Jesús que les enseñara muchas cosas. Sin embargo, como lo vimos en alguna de las reflexiones pasadas, no le pidieron más que les enseñara a orar. Lucas 11:1 dice que ellos le pidieron, enséñanos a orar. Ahora, sería interesante preguntarnos por qué hicieron esa pregunta. La Biblia no nos lo dice, pero debemos de entender que seguramente ellos vieron un vínculo muy especial en la vida de Jesús con la oración, su poder, su enseñanza y su carácter. Seguramente observaron que después de estar rodeado de grandes multitudes, Jesús siempre buscaba retirarse a solas. Debemos entender que Jesús no se retiraba por unos minutos, sino que lo hacía por horas. Cuando se apartaba, lo hacía por largos periodos. Y esto nos habla de la intensidad que tuvo en el Getsemaní, cuando oró y su sudor era como grandes gotas de sangre. La Escritura nos dice que cuando eligió a sus discípulos, pasó toda la noche a solas en oración. Los discípulos no pudieron dejar de notar ese compromiso con la oración. Ellos vieron la intimidad que tenía con el Padre. Así que vinieron a Jesús y le pidieron que les enseñase a orar. Y agregaron una pequeña declaración, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos no solo habían notado el carácter extraordinario de Jesús, sino que también lo habían notado en Juan el Bautista y sus seguidores. A mí me sorprende que los discípulos le hubieran hecho esta petición a Jesús, pero estoy más sorprendido por la manera en que Él les respondió. Tendríamos que hacernos entonces una serie de preguntas. ¿Sabemos orar? ¿Sabemos a quién nos estamos dirigiendo? ¿Sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros? ¿Podemos aceptar que no somos tan expertos en saber cómo orar? Orar parece muy sencillo, y más cuando se nos dice que Él es un amigo con el que parece que estuviéramos tomando una taza de café en una tarde soleada, y que orar requiere solamente como si estuviéramos platicando con alguien. Pero la oración requiere práctica, y requiere práctica que nos va a llevar a poder conocer a nuestro Señor. Hemos visto, y yo he visto en particular en algunos ejercicios, que se dice, ora como si estuvieras platicando. Y simplemente me lleva la atención a cómo inicia el pasaje que nos refiere diciendo, Padre nuestro, Padre. No lo refiere como un amigo, sino como un padre. Por eso yo le refería que era un halago que un embajador me pudiera atender a mí. Y a mí y a usted no nos va a atender un embajador, nos va a atender el Rey de Reyes, y por lo tanto nosotros debemos estar conscientes del gran compromiso que tenemos cuando nosotros nos acercamos a Él. Tenemos que fijarnos que tenemos que expresar nuestros sentimientos más profundos y nuestras preocupaciones más profundas a nuestro Dios.
necesitamos, cuando oramos, hacerlo de una manera cuidadosa, prestando atención en lo que y cómo nos dirigimos a Él. El Señor sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. La Biblia nos dice que cuando venimos a nuestro Rey en oración, Él ya sabe lo que vamos a pedir y sabe lo que necesitamos mejor que nosotros. Tenemos que recordar que aquel que con quien estamos hablando es omnisciente. Él lo sabe todo. A Él no hay que actualizarlo. A Él no hay que ayudarle para recordarle lo que nosotros le vamos a externar. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 6, verso 8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tiene necesidad antes que ustedes le pidan. Podemos venir a Él y decirle: Dios, lo que estás planeando hacer no es bueno. Permíteme aconsejarte. Eso es absurdo. Dios no hace nada que no sea perfecto. Y nosotros, los seres humanos, definitivamente no estamos en la posición de aconsejarlo. Recuerdo muy bien cuando nosotros reflexionábamos sobre el Salmo número 2, que veíamos que Dios mismo nos expresaba y nos externaba que Él no necesita de sugerencias, no necesita de nuestros consejos. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Por eso, cuando nosotros venimos en oración, debemos estar conscientes que estamos ante el soberano y que se ha dignado concedernos una audiencia. Nos ha invitado a su palacio celestial. Él ha levantado el cetro y nos ha dicho que entremos. Tenemos acceso a su trono. En muchas ocasiones le hablamos con tanta familiaridad que revelamos que nos hemos olvidado de quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos olvidamos que somos polvo y que Él es Rey. Y no simplemente un Rey, sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que es absolutamente soberano. Es importante notar entonces en las peticiones de la oración del Señor que hay una palabra clave y que se repite: tu nombre, tu reino y tu voluntad. Hay que poner mucha atención en la palabra tú, que se refiere a las cosas que son de Dios. La atención al principio de estas peticiones está en la exaltación de Dios y sus intereses, en las frases iniciales de la oración del Señor. Jesús fija nuestra mirada no en nosotros, sino en Dios. Nunca debemos olvidar a quién estamos dirigiéndonos y quién está hablando. Es decir, lo primero que debemos recordar en nuestras oraciones, con quién estamos hablando. Siempre debemos recordar que estamos conversando con Dios, el soberano, el creador y el gobernante del universo. Segundo, debemos recordar quiénes somos nosotros. No podemos ponernos a altercar con Él como si fuera un amigo, un familiar, un conocido. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros somos simples criaturas. La oración no es una charla entre compañeros, no es una charla informal entre iguales. Es la relación entre una criatura hablando con su creador. No hay nada más común para un cristiano que la oración. Y sin embargo, al mismo tiempo, pocas cosas son tan más misteriosas como la misma oración. El primer acto de fe es hablar a Dios. ¿Cómo puede creer una persona sin orar? Cuando un creyente es nacido de nuevo, lo primero que hace es orar. La oración, por lo tanto, debe ser algo natural para el Hijo de Dios. La oración no es algo fácil, aunque muchas veces se nos ha vendido que es algo fácil y sencillo. La oración no es algo fácil. La oración, aunque es algo natural del creyente, no es fácil. Nuestras oraciones deben subrayar nuestra dependencia de Dios. Y por eso las oraciones no son fáciles, no son sencillas, porque dependen de la soberanía de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una pregunta que algunas veces algunos jóvenes o hermanos me han hecho es: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida?
Considero que una de las cosas que el creyente le causa confusión hoy es el de la voluntad de Dios. Esta, que es la tercera petición en esta oración, está relacionada con las dos primeras. Esta petición es: sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es absurdo pensar que Jesús dijera a sus seguidores que orasen para que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Parece que Jesús da una indicación a la iglesia de algo ilógico. ¿No sabía él que la voluntad de Dios es siempre y su voluntad siempre se cumple? ¿No entendía la verdad de que todas las cosas se cumplen porque Dios ha decretado que así sea? Cuando me han preguntado sobre la voluntad de Dios, diré en primer lugar que no es algo sencillo de explicarlo, es difícil. Por lo general, inicio diciendo que por lo menos hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como voluntad. Estas dos palabras son telema y bolema. Tienen significados diferentes. La primera, telema, es la que llamamos la voluntad soberana y eficaz de Dios. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios en ese sentido, está describiendo la voluntad que hace que se cumpla cualquier cosa que Él decrete. Cuando Dios creó el universo, dijo: sea la luz, y fue la luz. Otro ejemplo que nos habla sobre esta voluntad de Dios es cuando Jesús ordenó a Lázaro que se levantase de entre los muertos. Lázaro obedeció inmediatamente. La voluntad de Dios es soberana y eficaz. Es la voluntad que hace que se cumpla cualquier cosa que Él decrete. La segunda acepción para esta palabra es boulema. La Biblia habla de la voluntad de Dios con respecto a lo que llamamos su voluntad preceptiva. ¿Qué es la voluntad preceptiva? La voluntad preceptiva tiene que ver con su ley y sus mandamientos, los preceptos que emite para regular la conducta de su creación. Es la voluntad de Dios. Una de ellas es que no tengamos dioses ajenos, que guardemos el día del Señor, que amemos a nuestros enemigos, que honremos a nuestros padres. Por favor, escúchenme con atención. La voluntad preceptiva de Dios puede transgredirse. Lo vuelvo a repetir. La voluntad preceptiva de Dios puede transgredirse. Y es transgredida todos los días. No hay día que no se desobedezca a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él demanda de nosotros y a la cual debemos obediencia irrestricta y absoluta. Debemos pedir a Dios que en la tierra se obedezca esa voluntad, que los ángeles obedecen en el cielo. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Cuando observamos las Escrituras, la obediencia de los ángeles que tienen hacia Dios la encontramos con 5 características. En primer lugar, es una obediencia exclusiva. Es exclusiva porque se hace en el cielo y se obedece exclusivamente la voluntad de Dios. Y aunque los ángeles no son autómatas, a la hora de actuar no consultan sus preferencias o sus inclinaciones, sino que se sujetan a la voluntad de Dios. En segundo lugar, es una obediencia universal. Los ángeles obedecen la voluntad de Dios, no importa lo que se les esté pidiendo, no importa de lo que se les esté indicando hacer, no importa si es demasiado pesada, no importa si es demasiado lejano, los ángeles se sujetan a la voluntad de Dios. Es una obediencia universal a todos los mandamientos de Dios. En tercer lugar, es una obediencia inmediata. Tan pronto es emitida la orden, se ejecuta. Y en cuarto lugar, es una obediencia continua. Los ángeles obedecen continuamente la voluntad de Dios. Ellos no se toman periodos de vacaciones o de descanso, como nosotros solemos hacerlo. Ellos saben que cuando Dios habla, su voz debe ser obedecida. Cuando Dios habla, su voz debe ser obedecida. Y en quinto lugar, es una obediencia deleitosa. No hay pesar, no hay queja, no hay nada que no se deba de cumplir.
Los ángeles hacen lo que se les pide y lo hacen con gozo. Habiendo entonces entendido cómo es la voluntad en el cielo, la voluntad de Dios en el cielo, ¿cuál es el significado entonces de esta petición cuando pedimos al Señor que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo? Es lo que estamos pidiendo. El Señor nos dice que expresemos que al venir delante de Dios en oración debemos de pedirle a Él que su voluntad sea hecha en la tierra así como los ángeles la hacen en el cielo. Su voluntad sea hecha en la tierra. ¿Por quién? ¿O por quiénes? Es voluntad fundamental entender este concepto. La voluntad de Dios comprende las escrituras, pero también comprende nuestra vida. Debemos de ver qué tan importante debe ser nuestra relación de oración con nuestro Padre Celestial. Jesús nos manda a orar que se haga su voluntad, pero precisamente nosotros estamos dispuestos a aceptar esa voluntad. Esta petición podría ser un ruego para que la voluntad soberana de Dios pueda cumplirse. Si hay una petición de oración que debiéramos estar seguros que se va a cumplir, sería esa, que la voluntad de Dios se hará. Sea cualquiera la circunstancia, siempre será su voluntad. Por lo tanto, Jesús está diciendo, quiero que vuelvas a recordar, cuando estés de rodillas delante de mí, quién soy y quién eres tú y cuál voluntad va a prevalecer. Nosotros necesitamos frecuentemente recordar esa verdad. Esta oración modelo de Jesús no nos dice simplemente que oremos, sea hecha tu voluntad. Añade que oremos para que la voluntad de Dios pueda hacerse como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras nos muestran que hay una discrepancia entre la voluntad de Dios que Jesús tiene en mente aquí en la tierra y su cumplimiento en el cielo. Sabemos entonces que la voluntad soberana de Dios siempre se cumple, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Cuando Jesús se refiere a la voluntad soberana de Dios, debemos entender que Él debió haber tenido en mente la voluntad preceptiva de Dios. Porque esta voluntad de Dios siempre la obedecen los ángeles y los creyentes glorifican en el cielo. En esta petición Jesús está afirmando que la voluntad de Dios se hace en el cielo. Sin embargo, también está afirmando que no se hace en la tierra. La gente aquí en la tierra no se esfuerza por glorificar a Dios, no busca el reino de Dios, no santifica el nombre de Dios. Así que Jesús dice que deberíamos orar, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hace unos días platicaba con uno de mis hermanos que se dedica a las cuestiones educativas y me decía que muchos de sus alumnos lo que habían aprendido lo han desaprendido. A veces creemos que hemos aprendido a orar, pero no es así. Porque cuando nos dirigimos a nuestro Dios, por lo regular, siempre lo que le damos son indicaciones de lo que tiene que hacer. Cuando oramos le decimos, no quiero enfermarme, no quiero morirme, no quiero perder mi trabajo. No le decimos si es tu voluntad. Amado hermano, la voluntad de Dios es soberana. Y cuando tú vengas en oración a tu Padre Celestial, ruégale diciendo, sea hecha tu voluntad. Porque en el cielo la voluntad de Dios es permanente y en la tierra no sucede lo mismo. Nuestro compromiso como hijos de Dios es orar porque se haga su voluntad en mi casa, su voluntad en mi trabajo, su voluntad en mi oficina, su voluntad en la iglesia, su voluntad en mi país. Que sea hecha su voluntad siempre. Oremos siempre pidiendo que sea hecha su voluntad, porque su voluntad es santa y perfecta. No te olvides, no es fácil aceptar la voluntad de Dios, pero Jesucristo mismo aceptó la voluntad de su Padre. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través del estudio de tu palabra.
Dios, tú sabes que orar se nos ha presentado como algo muy sencillo y que a veces cuando nos acercamos a ti, Señor, no nos hemos dado cuenta de con quién estamos hablando. Y a la ligera muchas veces salen de nuestros labios palabras, comentarios, indicaciones, sugerencias. Te informamos, te actualizamos de lo que estamos viviendo, de lo que están padeciendo nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, cuando tú ya lo sabes todo. Padre Celestial, y una de las cosas a las que nos cuesta mucho trabajo es aceptar tu voluntad. Bendito Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya en esta hora y nos mueva, Señor, a buscar hacer siempre tu voluntad. Y aunque vaya en contra de nuestros intereses, Señor, reconozcamos que esa voluntad es perfecta y es para nuestro bien. Gracias, bendito Padre, por tu palabra y gracias, Señor, porque somos desafiados a sujetarnos a tu voluntad. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, sean todos pues invitados para que sigan participando en las actividades de la iglesia de manera virtual. Que tengan una excelente noche. Bendiciones.